de nuevo. Bueno, primero que todo le quiero dar las gracias a ti, Tere y Sebastián, a ambos, por haber aceptado la invitación de participar en otra sesión de Una Ventana hacia algo más. Ha sido una instancia muy agradable preparar esto con ustedes y muy reconfortante también. Les cuento a los demás que tuvimos una micro reunión por Zoom y fue como un conversatorio privado, ¿no? Fue bien entretenido. Entonces, para partir, les quería dar las gracias y empezar como habíamos programado con la presentación de algunos trabajos de cada uno, para después luego dar el paso y espacio a nuestra conversación. Les quiero recordar a todas las y los participantes de que por favor mantengan sus micrófonos apagados, ya que mientras estamos en el conversatorio se produce un poco de acople de sonido. Y después vamos a dar unos 30 minutos de preguntas o comentarios, así que ahí vamos a poder interactuar más libremente. Entonces, partamos, Sebastián. Adelante. Gracias, muchas gracias Camila y la Tere también por este encuentro. Me parece ha sido muy significativo para primero reconocer en el trabajo de Tere algunos aspectos que tenemos en común, que han sido un muy bonito encuentro, así que te agradezco la iniciativa, Camila, por esta unión. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles lo que le tengo preparado para el día de hoy en relación a lo que habíamos conversado en nuestro encuentro previo. Entonces, ustedes me dicen si se ve. Se ve perfecto. Bien, bueno, mi intención en esta pequeña presentación es intentar poder encontrar las relaciones que existen entre mi práctica artística y de acuerdo a mi práctica docente, a la práctica docente. Y bueno, Una Ventana hacia algo más me parece un título, una idea que es muy sugerente y que me permite también poder proyectar lo que de alguna manera he venido desarrollando en mi trabajo, también a la relación con los otros. Entonces, bueno, aquí planteo estos tres conceptos que tienen que ver con, bueno, la experiencia, conexiones y encuentros, en donde de alguna forma esos conceptos se manifiestan tanto en el desarrollo de mi trabajo, en la investigación sobre mi trabajo, como en la manera con que yo me he integrado a la práctica docente y la manera con que yo intento establecer una relación con los estudiantes y las estudiantes. Entonces, lo primero que habría que comentar y decir es que mi relación con la práctica docente, en relación digamos, también con la práctica artística, digamos, con lo que he venido desarrollando, es construir con un otro. Entonces, a partir de eso, digamos, y ya más específicamente dentro de mi trabajo, habrían como tres pilares, ¿ya? O tres ideas. Uno, la relación del cuerpo con respecto a lo colectivo. Lo otro es la experiencia en relación a la performance como el recurso en el cual yo he venido desarrollando mi trabajo. Y por último, como un aspecto más desde el entendimiento que tiene que ver con la geometría en relación al espacio y de qué manera vamos construyendo también nuestras relaciones. Entonces aquí tengo como una serie de imágenes que han sido trabajos que he venido realizando durante este último tiempo, en donde se manifiesta bien específicamente el problema o la intención de la relación con los demás. Por lo general son todas imágenes que están dentro de los procesos. Mi trabajo tiene mucha relación con lo procesual. Entonces, a partir de una idea, de una convocatoria, de la inclusión en este caso, un trabajo que realicé en un contexto muy particular, en un pueblo, en una isla en Cerdeña, en donde invité a participar a una serie de jóvenes del pueblo de Vilasor,
para construir esta geometría que iba en relación al poder encontrar la tensión y la relación entre todos los que participamos, no solamente los que estaban ahí atados a las cintas elásticas, como material también recurrente dentro de mi trabajo, sino que también en relación a los que fueron como observadores a participar. En definitiva, digamos, la relación con el trabajo, con la experiencia, no es solamente el acto mismo del accionar, sino que también es el estar presente, ¿ya? Entonces ahí, bueno, voy a ir encontrando algunas relaciones con respecto a mi práctica docente, en donde lo que considero como muy importante, tanto en mi hacer artístico como en mi práctica docente, es el conectar con el otro, ¿ya? Y en la medida que podemos conectar con el otro, al mismo tiempo transformamos las relaciones. Y puntualmente, en relación a esa idea, este fue un trabajo que hice el año 2012 en Galería Tajamar, en donde participaron estudiantes y ex estudiantes que, digamos que cada uno fue enlazando estos elásticos en mi boca y construyendo una geometría. Un poco pensando también en esta idea de como tener un objetivo para poder construir un ideal, una intención, un punto de encuentro, ¿ya? Y así, bueno, acá hay otro ejemplo. Aquí la dimensión del trabajo es un poco mayor. En el trabajo anterior participaron alrededor de 40, entre 40 y 50 personas, y en este trabajo participaron alrededor de 80, ¿ya? Y obviamente que la relación es distinta porque son personas de las que yo no conocía, las conocí, digamos, un par de semanas antes, y provenían de diferentes culturas, de diferentes países, y fue en un contexto muy distinto. Obviamente eso también hace pensar el trabajo desde otros lugares. Pero en el fondo la idea, lo que trasciende ahí, tiene que ver con lo mismo. Realmente es un punto de encuentro y pensarme en el otro, pensarme con el otro. Y de qué manera, a partir de esa relación, de ese pensamiento, poder construir algo. Y este fue un trabajo en donde también reubiqué a este grupo de personas en un paisaje. Previamente había construido una geometría como para el entendimiento y la construcción misma de lo que iba a acontecer. Y fue un trabajo en donde fui reubicando a las personas en el paisaje, en diferentes alturas, y fui de alguna manera tejiéndolas, uniéndolas unas con otras, y luego, poco a poco, cada una de las personas fue saliendo de la escena, por decirlo de alguna forma, para ir comprendiendo desde este otro lugar lo que se había construido y las relaciones que se habían generado. Y fue tan, digamos, interesante también lo que sucede posterior, cuando yo converso con los participantes y me cuentan su experiencia y la visión y la relación que pudieron tener con respecto al otro, ¿ya? Bueno, acá un poco la misma operación, con otra forma, en otro contexto. Esto fue en Batuco, en una ex parroquia, y bueno, utilicé los recursos del lugar y construimos una suerte como de estructura, de andamiaje, que estaba forrado con una tela, en donde yo situé también, habían estudiantes y ex estudiantes que viajaron a Batuco, y también había gente joven de la comunidad de Batuco que participó, y incluí entonces a un grupo de los participantes, de los voluntarios, al interior de esta estructura, ahí se ven un poco las siluetas, y a otro grupo de participantes al exterior, sentadas en las bancas, y la idea era poder que la interacción fuese desde este interior hacia este exterior, a través del paso de un hilo elástico que fue amarrado a las bancas y en el fondo transformando la espacialidad también, transformando la espacialidad como consecuencia de la transformación de la relación. Entonces ahí este objeto cambia su volumen, cambia su forma y cambia, digamos, también el sentido de la percepción de los participantes entre sí.
Entonces hay algo también que como concepto me interesó mucho, que tenía que ver como con la sinergia que se podía construir con este encuentro de personas, con este encuentro de interacción. Y por otro lado, también otro concepto que me interesa muchísimo como abordar, especialmente ahora, digamos, en relación a esta, con respecto a mi trabajo, digamos, artístico y docente, es el concepto de la emancipación, o sea, como esa liberación a partir de esta conjunción de relaciones. Bueno, este es otro ejercicio también que apunta un poco a la misma idea. Esto es en la Alameda, es en la Galería Gabriela Mistral, y ahí se ve un grupo también de personas que yo convoqué y voluntariamente quisieron participar, en donde el ejercicio era a través de la tensión de los elásticos en el exterior hacia el interior, desde el pilar estructural del edificio de la Gabriela Mistral, que también tiene una significancia, tiene un contexto, etcétera, y de qué manera ese recorrido arquitectónico, simbólico, también incidía finalmente como otro cuerpo más a la lectura del trabajo. Bueno, esta es otro trabajo en relación un poco a lo mismo, pero en función más ya directamente con el paisaje. Y lo interesante acá también fue la recopilación de las experiencias, que aquí tengo algunas de ellas, eh, y de qué manera, digamos, como parte de los procesos también eso va resignificando el trabajo y va reconstruyendo el sentido de lo que sucedió ahí. O sea, que a partir de la textualidad también podemos pensar el reconstruir ese momento. Entonces, bueno, básicamente ahí radica un poco la relación que considero importante a la hora de pensar en la práctica docente, o sea, de qué manera transmito o transmitimos relaciones en donde todos somos necesariamente una pieza para poder construir. Todos somos parte constituyente del cuerpo, todos somos integrantes, todos aprendemos en conjunto. Bueno, y este fue otro trabajo más reciente del año pasado, en donde eh, trabajé con la idea del árbol, el árbol de los deseos, que es una costumbre típica de Turquía. Esto fue en Turquía, y invité a un grupo de profesores y voluntarios también de la Universidad Hacettepe en Ankara, a conectarse con la naturaleza y a conectarse con ellos mismos a partir de la relación con un árbol. Y bueno, también hay todo un trabajo previo de relación con los participantes, como de involucrarse con los participantes, de ser parte. Hay, digamos, antecedentes que creo que son importantes en relación, por ejemplo, a mi práctica docente y finalmente como la conexión que puedo lograr establecer, que puede perdurar por mucho tiempo. Todas mis grandes amistades son exalumnos prácticamente. Entonces con eso también creo que se puede como construir un cuerpo de pensamiento, un cuerpo de relaciones que me interesa tanto en el hacer artístico como en lo docente. Y por último, esta imagen que es de este año, que es parte del proceso de montaje de una instalación que hice que se llamó Desplome, y que en el fondo como la quise traer también porque considero que en los procesos de montaje se reconstruye también un sentido y una comunión en todos los que participan de aquello. Bueno, y al mismo tiempo este trabajo tenía la intención de poder traducir materialmente lo que de alguna manera he ido experimentando en estos otros trabajos, digamos, que son más fugaces, que son de un momento, y que de alguna manera la esencia está ahí presente a través, simbolizada, presente a través del aceite, como la esencia del cuerpo. Y un poco para ir concluyendo, me gustaría como citar
del libro El maestro ignorante, y una frase que me pareció interesante que eh, dice, aprende el hecho, imítalo, conócete a ti mismo, este es el comienzo de la naturaleza. Y bueno, y con eso termino mi presentación por el momento. Así que dejo de compartir pantalla. Perdón, me había silenciado para que no te interrumpiera. No sé Gracias, si estuve bien Sebastián. con el tiempo o no, pero traté de ser lo más conciso posible. No, súper bien, está súper bien. Muchas gracias. Anoté varias cosas aquí para que conversemos después. Ya. Tere, Ya, tu voy. turno. Bueno, primero muchas gracias Camila por la invitación y también por hacer este vínculo con el trabajo del SEBA, que fue como un poco inesperado, pero en eso inesperado también hubo algo muy lindo que tenía que ver como con esta colaboración en nuestro propio trabajo y en la extensión hacia esto, cómo estos mismos procesos de cada uno en el trabajo propio se pueden vincular con el resto. Voy a compartir yo pantalla también para mostrar algunas cosas. Que me está mostrando alguna que ver. Un segundito. Sí, no te preocupes. Por mientras admiramos tu fondo. Una imagen de Durero, que después Van Gogh hizo también su interpretación, bastante parecida. Ahí está. Ahora sí. Ya. Y ya. Bueno, yo elegí un par de trabajos que he realizado en un contexto de hacer una exposición y en paralelo poder desarrollar una obra grupal con gente de diferentes locaciones. Este que fue el 2019 fue en Coyhaique. Mi trabajo siempre ha estado vinculado de una u otra manera al paisaje y a cómo, o sea, a una necesidad como de traducir a través del paisaje estados psicológicos que principalmente vienen de cosas como un poco, no sé si tabúes, pero por ejemplo como los miedos o las agresiones, cosas que uno como que tiende a bloquear en cierta manera o que tienden a ser mal miradas. Tengo una imagen muy icónica de Coyhaique, que no sé si alguien ha estado por ahí, es el Cerro Macay, y tomo esta imagen como referencia porque cuando fui me quedé en la casa de una coyhaiquina, que es la Magdalena Rosas, que me contaba que la gente, los turistas que van a visitar Coyhaique, van más a admirar el paisaje y como muy poco a conectar con las personas. Y yo iba con la idea de ver como qué es lo qué tipo de obra quería hacer en Coyhaique y qué tipo de trabajo o experiencia quería tener con un grupo de gente de ciudadanos que vivieran en Coyhaique. Entonces, le puse a propósito de los procesos de trabajo en el arte y su extensión hacia la colaboración. Que en el fondo son los procesos de trabajo artístico míos y cómo los he podido extender hacia otros. De alguna manera, todo esto que también pongo en práctica para trabajar con personas que no necesariamente están vinculadas al arte, también son modelos que voy tomando de estas experiencias para proyectar en los talleres, en los cursos que realizo. Entonces,
El trabajo, o sea, la exposición de presencia constaba en dos partes. Una tenía que ver con pinturas que yo estaba haciendo en mi taller, y otra con formar yo quería hacer como un cuerpo de trabajo que estuviera formado por un objeto hecho por cada uno de los participantes de esta residencia. Entonces pensaba cómo la gente se podía hacer presente en la exposición de alguna forma, y pensé en hacer una obra interactiva. La verdad es que yo no cachaba mucho de Arduino, entonces un amigo mío que es programador, que no sabía de Arduinos tampoco, me dijo, bueno, yo quiero aprender Arduino, así que te puedo ayudar a diseñar un sistema para que conectes tus objetos y los objetos que hagan los otros. Nos demoramos como un par de meses en hacerlo, y mientras se desarrollaba ese proyecto del Arduino, yo iba realizando algunas pinturas de los paisajes, y viendo cómo podía vincular, como a través del hacer estos objetos, cómo podía vincular como con las emociones también de las personas. Entonces, una de las primeras figuras, o sea, estos son como dos referentes que tomé. Uno tiene que ver con el documental de la batalla de Aysén, que fue durante el 2012, un periodo como de 40 días que en Aysén estuvieron peleando por como las malas condiciones económicas que hay en esa región, de accesibilidad, y en el fondo que todos los recursos que tienen naturales en ese sector se van como a grandes empresas. Entonces estuvieron como 4 días parados y batallando. Y lo otro que tomé tenía que ver con un vínculo entre cómo traducir lo emocional a algo más concreto. Como que yo tenía esta necesidad de conectar con la gente de alguna forma, y si pensaba en esa necesidad, como de dónde venía, esto tenía que ver con una transmutación de energía, para poder materializarla en un objeto, o materializarla, en mi caso, en una pintura. Entonces tomé como este grafismo de la teoría de los humores originalmente de Hipócrates, antes de Cristo, en donde habla de que uno tiene 4 humores dentro del cuerpo en una teoría medicinal, y cómo estos 4 humores estaban vinculados de alguna manera a los elementos de la naturaleza. Entonces, la tierra es con la bilis negra está relacionada también con la melancolía, el fuego con la sangre, que están relacionados con la ira, el agua con la flema, que no recuerdo muy bien qué es lo que era. Es como lo más calmo. Bueno, y así. Esta es una de las pinturas que hice, también a propósito de unas fotografías que tomé estando allá en Coyhaique, con una técnica que tiene que ver con un registro un poco de huellas, de las sombras que iba poniendo como a través de la pintura, y con un color rojo que para mi trabajo era bastante novedoso. Entonces hice como varias pinturas en relación, una que tenía que ver con el bosque, como con el elemento de la madera, la montaña, que tenía que ver con la piedra. Hice estos otros 2 ensayos más chicos que tenían que ver con unas marcas, con el agua también, y con la tierra. Ya, eso un poquito como para repasar lo que fue el trabajo pictórico, que iba en paralelo con el montaje que después tenía que realizar con los residentes en Coyhaique. Puse estos esquemas acá como para describir un poco cómo fue el armado de este sistema. Finalmente, como todas las obras que yo estaba haciendo tenían que ver con los distintos humores, o sea, con los humores que son los caracteres de las personas,
y de cómo estos caracteres están vinculados a los elementos de la naturaleza y a climas también, o como con temperaturas, con cosas tangibles. Le asignamos a cada uno, o sea, asignamos cuatro sonidos también, que uno era aire, tierra, fuego, y acá falta el agua, para que de cada uno de estos saliera un sonido que tuviera una relación con alguno de estos elementos. Este es el armazón final que quedó, bastante extraño. Y acá como un desmembrado de lo que era estos cuatro elementos. Uno que era la tierra, el agua, el aire y el fuego. Habían 4 sonidos distintos y eran 16 en total objetos, o sea, tenía que conseguir como varios residentes. Otra pintura también que iba en paralelo con el montaje, el resultado final de este gran organismo compuesto como de diferentes órganos hechos por los residentes. Algunos detalles. Y cada uno de estos organismos, la idea era que uno se pudiera acercar, tocar estos objetos, y que al tocarlos emitieran los sonidos. Ese era como todo el propósito. Para esto ocupé polvo de grafito, un conductor de la electricidad, que al tacto transmite el contacto de la piel con el objeto y lleva a través del circuito el sonido que se emite a través de los parlantes. Entonces convoqué a este grupo de personas, éramos como 12, a que cada uno pudiera crear un objeto con elementos de desecho encontrados en sus casas, o cosas que tuvieran como cachureo sin ocupar. Llegaron como de todo tipo de elementos, y a través de esta confección de los objetos, que también era algo que yo venía haciendo hace harto rato por mi cuenta, ellos pudieran convertir alguna dolencia física o emocional, a través de el hacer este objeto, pudieran convertir esta dolencia física o emocional, como transmutarla hacia otra cosa, y como dejarla ahí, en un acto simbólico. Yo creo que ese mismo acto simbólico de poder transmutar la energía a través de la obra, es algo que podría decir que es lo que ha estado como marcado dentro de mi trabajo. Dentro de mi propio trabajo en relación con otros, y es algo que también siento que puedo como canalizarlo a través de la enseñanza, en este momento de la enseñanza de la pintura. Pues aquí están algunos objetos hechos por los residentes, están bañados en grafito, y acá están conectados a un sensor, que este sensor es el que lleva la electricidad hacia los parlantes y traduce un sonido. Bueno, a todas estas, como había elegido 4 sonidos distintos, que era el fuego, el aire, el agua y la tierra, los integrantes de esta residencia se inscribieron con alguno de estos elementos. Algunos porque tenían relación con lo femenino, por ejemplo el agua y el aire, y lo masculino que se vinculaba de alguna forma a la tierra y el fuego. Entonces acá, por ejemplo, unas costillas que hizo la más pequeña de la residencia. Esto era como un cerebro que tiene unos clavos enterrados. Habían 2 propósitos también, como para, no solamente el grafito como un conductor de la electricidad, sino también para uniformar también los diferentes elementos. Fue una experiencia súper grata, los residentes quedaron súper agradecidos, y bueno, esto fue el año pasado. Y lo otro que quería mostrar también, que tiene relación con la residencia y la muestra, tiene que ver con una muestra que hice en Guayaquil el 2017,
que también consideraba trabajos que yo llevé desde Santiago, y trabajos escultóricos o objetuales, como estos que están ahí dispuestos, sus oscuritos, hechos por un grupo de residentes de un centro comunal de Guayaquil que se llama APROF. Esto en el contexto de unas residencias que me invitaron. Entonces, con este grupo de residentes, que bueno, coincidió con que todos eran mayores de edad, los invité también en un acto medio ritualesco, traspasar dolencias físicas y o emocionales a través del trabajo de crear objetos que tuvieran algo que ver con partes del cuerpo, que no necesariamente, lógico, fueran como algo realista, sino que se pudieran parecer a otra cosa. Entonces, en el acto de amarrar, de coser, de enlazar, utilizando ramas de árboles, que fueron ramas que fuimos a sacar del río de Guayaquil, ellos y ellas pudieran traspasar esta energía a través de la confección de los objetos. Hay unos poquitos, y eso. Entonces también como que todas estas experiencias que en el fondo por una parte tienen que ver con desarrollar un trabajo propio que nace de la necesidad de transmutar una energía personal hacia el trabajo, y cómo poder enlazar esto mismo con el trabajo de otras personas, como que ha sido una experiencia súper súper grata, por así decirlo. O sea, más que grata, como muy satisfactoria, como poder entender que no solamente estos procesos creativos que uno puede estar realizando en su taller, como para conectarse con uno, y cómo eso también puede ser realizado por otras personas. Como que eso ha sido un poquito, esas dos cosas quería mostrar, Camila. Tere, perfecto. Bueno, le quiero dar las gracias a los dos por mostrar. Yo sé que es muy difícil seleccionar una cantidad de imágenes para hablar del trabajo, porque todo habla del trabajo al final, ¿cierto? Ahora me gustaría detenerme en un factor, como en un común denominador que hay entre ustedes, y me voy a alejar un poco de las problemáticas que cada uno manifiesta en su obra. El común denominador de la docencia, lo hablamos un poco en nuestra reunión privada de Zoom, donde hablamos varias cosas que confluían en el espacio de la docencia y tocamos varios temas. Coincidentemente estuve revisando una entrevista que le hicieron a Floridor Pérez, no sé si lo conocen, un escritor, un poeta chileno, que también era profesor, y en relación a ese ejercicio como de doble militancia, que tiene que ver con el ser artista y a la vez con ser docente, decía algo que era muy lindo, como él resumía su idea de la docencia en un verso de un poema de Vicente Huidobro, y decía que él partía las clases poniendo en el pizarrón este verso. Y dice, un pájaro puede ser el cielo si yo lo deseo. Y en base a ese verso, él desarrollaba toda una teoría en relación a lo que significa ser artista y ser docente, y cómo uno, o sea, perdón, yo no soy docente de la universidad, pero tengo microdocencias, uno está acostumbrado como a tercerizar esa idea, ¿cierto? Y es el que enseña, el que va con el saco lleno de conocimiento, como una cosa más jerarquizada, en vez de un espacio horizontalizado que tiene que ver con el abrir los caminos y mostrar las diferentes opciones de caminos en relación a la propia experiencia del ser artista.
Él habla de sus alumnos como una gloriosa generación de ilusos, y lo de iluso no tiene que ver con un adjetivo de calificativo, sino al contrario, es como ese espacio de la ilusión, de la esperanza, esa inocencia, que él acoge como profesor y empieza a trabajar, y cómo se genera esa mixtura, ¿cierto?, entre lo que pasa en la sala de clase y las relaciones interpersonales con los estudiantes y las estudiantes, y cómo eso se traduce en la obra y en el mundo personal. ¿Qué pueden comentar acerca de eso? Aparte que nos dimos cuenta que los dos trabajan con un mismo grupo. Ah, cierto, que Bueno, compartimos cursos. Sí, comparten curso. Entonces me gustaría hablar un poco de eso. compartimos justamente, bueno, un curso de segundo año. En mi caso es el taller de color aplicado, y en el caso de Tere es el taller de pintura. Bueno, y también yo hago otros talleres dentro de la escuela. Eh, bueno, yo creo que en cierta medida la relación, digamos, entre el profesor y el estudiante, yo no la veo como una pirámide, ¿ya? Yo lo veo más bien en términos horizontales, en donde como grupo intentamos redescubrir y descubrir a partir de una cierta pauta, por supuesto, a partir de unos ciertos contenidos, ir descubriendo a través de la experimentación y a través de la exploración y el reconocimiento y la entrega. Entonces, en mi caso en particular, no se trata, digamos, no se trata de la necesidad de explicar sobre algo, sino que más bien es experimentar sobre aquello. Entonces, las vivencias, las experiencias, eh, con respecto a la honestidad también con lo que nos enfrentamos, a lo que hacemos, a lo que somos, a lo que vivimos, es tremendamente importante para poder justamente, y sobre todo en este mundo tan sensible, eh, poder abrirnos y entregarle al otro algo que quizás a lo mejor también es el reflejo de ese otro. Entonces hay algo ahí como que yo siempre he intentado plantear, que tiene que ver con esa honestidad frente a lo que hacemos y frente a lo que somos. Eh, un poco por ahí, pienso yo que lo he ido abordando en el transcurso del tiempo. Y se va construyendo al mismo tiempo, a partir de esa misma idea, como una suerte de cuerpo muy de afectos también, relaciones como de afecto, que también contribuyen a esa posibilidad de entender el arte, de entender el cotidiano, de entender la vida, de entendernos en conjunto. Entonces, yo creo que, al menos en mi experiencia, eso ha sido muy enriquecedor y ha significado también una retroalimentación a mi trabajo como artista. Entonces, por eso yo como en un principio comentaba que para mí no había como una gran distinción en definitiva. O sea, claramente el trabajo como artista tiene un grado de formalidad, ¿no es verdad?, para poder presentarlo y para poder exhibirlo, pero por otro lado el trabajo como docente, que realmente sigue siendo un trabajo colectivo, y planteando experiencias digamos que a veces quedan en esa familia, en ese grupo, pero que son muy trascendentales. Eh, y bueno, no sé, da como para muchísimo poder extenderse en esas experiencias que han significado mucho. Entonces, por eso también comentaba, digamos, anteriormente, de mis grandes amistades son ex estudiantes. O sea, ese nivel esas profundidades de capas a las que uno puede entrar, finalmente te permiten conectar con el otro y te permiten seguir un ideal también con el otro. Y es Entonces, interesante también cómo esa experiencia va influyendo en la obra también. Yo me acuerdo, por ejemplo, artistas mayores, después de hacer clases, volvían al taller y era, voy a repensar esta pintura, porque tuvimos una conversación hoy día con un par de alumnos y alumnas, y reflexioné acerca de esta imagen y cómo se traslada, y la obra tenía un cambio radical por la incidencia de esa conversación que se había dado en una sala de clase de pintura misma, por ejemplo.
Tere, ¿a Claro, ti cómo te afecta la idea de la docencia versus la práctica del ser artista? O sea, a mí me Antes hace te mucho interrumpí. sentido, me hace mucho sentido esto que estáis diciendo, de cómo uno también se ve súper influenciado por las cosas que están pasando dentro de un taller de pintura, por ejemplo, que es mi caso. Yo igual lo veo bien parecido a como el Seba, yo no lo veo como una relación como unilateral, o sea, yo no voy, pongo ya, vamos a aprender esta técnica y desarrollenla, sino que espero, sobre todo porque a través de la pintura es como donde uno puede descubrir cosas en el hacer también, como en la misma experiencia. Entonces como que yo siento que me alimento mucho de eso, como que surge a partir de esa práctica. Y otra cosa que me pasa mucho es que yo también creo que conecto bastante como con ese mundo íntimo de cada uno, o pretendo como también hacerlo de alguna forma, porque creo que es una manera súper como importante de elaborar un trabajo en esto, que venga desde lo que uno está pensando, como no tanto desde dónde estás como tan influenciado, sino onda, qué es lo que tú piensas, cómo tú lo abordas, no solamente como a partir de una técnica. Entonces, utilizo como hartos ejercicios que hago conmigo misma para poder desarrollar procesos creativos que tienen que ver, por ejemplo, con la escritura, que me interesa mucho eso, de cómo a través de la escritura uno también puede evocar los propios sentimientos o lo que te está pasando que no sabes muy bien, al escribirlo como que queda presente de alguna forma, se hace visible. Y eso como que he tratado mucho de ponerlo en práctica, que vayan trabajando, ya, ok, pinten harto, pero también vayan reflexionando a partir de lo que hacen. Entonces muchos de los ejercicios que planteo en el curso apuntan a eso, como a buscar o a ir en búsqueda de esa intimidad que tiene, o esa cuestión como personal y auténtica que tiene cada uno, esa cuestión como original. Sí, los dos tocaron el tópico de la honestidad y también lo hablamos en nuestro encuentro anterior. Y me hizo recordar una conversación que tuve con una gran amiga que es una artista que hace performance brasilera que se llama Mirella Granucci. Y en una época yo andaba muy obsesionada con esta idea de cómo la obra dejaba de ser local y sin perder su identidad se transformaba en algo universal. Y en una conversación ella me dice, lo que pasa es que eso no es un problema, porque en la medida de que la obra sea honesta y el artista sea honesto con ese trabajo, la obra va a transformarse en algo universal, va a ser identificado en cualquier parte del mundo. Ambos tocaron el tópico de la honestidad. ¿Cómo se relacionan con esa idea, tanto en la sala como con el trabajo personal de ustedes? Bueno, hay una frase que siempre recurrente, digamos, que la he utilizado también para compartir con los estudiantes, es la significancia del exponerse, de lo que implica exponerse. Y que en otras palabras sería algo así como poner ante los ojos lo que no debiera ser puesto. O sea, ese algo tan interno, tan verdadero, tan único, sacarlo y mostrarlo. Entonces, esa posibilidad es la que nos permite, digamos, el arte, en definitiva. Y también es complejo el poder, digamos, abordarla, porque finalmente para ser honesto con lo que uno hace, también hay que reconocerse en aquello. O sea, hay que tener un grado como de introspección necesaria para poder dejar salir eso que no debiese ser puesto ante los ojos del otro, ¿verdad? Entonces hay algo yo creo que he intentado transmitir y también he intentado, digamos, desarrollar en el proceso. A veces, muchas veces, obviamente, uno no está permanente pensando en aquello, pero también es muy importante relacionarse con las cosas que uno hace de la manera, digamos, honesta. O sea, es como
Toda la transfiguración material, la transformación material, en la manipulación de esta, toda el sentido de lo que uno quiere hacer, de lo que uno quiere experimentar, de lo que uno quiere explorar, de lo que uno quiere investigar, digamos, tiene que ir en esa dirección, creo yo. Y me hace mucho sentido lo que compartió contigo tu amiga, porque, digamos, tiene que ver con esa también conexión con el más allá, en definitiva. Claro. Es algo mucho más que trasciende. Me parece muy bonito, además. Sí, es linda Sí, esa frase, a mí me hacía pensar en lo paradójico, ¿cierto? Como que se transforma en algo universal desde la honestidad, es cero ego al final. Exactamente. Tere, tú ibas claro, a o sea, comentar. en ese mismo acto en el que uno se conecta con cosas propias, ya está, o sea, yo creo que uno innatamente ya está pudiendo hacer como conexiones con los otros. A mí también como que me resuena harto esa frase. Y claro, y tiene que ver también como con un acto de rebelarse, no de rebeldía, sino de sacarle el velo de pronto a algunas cosas, como de mirar y atender a las necesidades propias, eh, como quizás esas son las cosas que yo trato de traspasar como experiencia dentro de una enseñanza artística. Mm, Y que de Sí. alguna manera también se ve reflejado en tu trabajo, pienso, en relación a la materialidad y en relación un poco a lo que chateábamos ayer, respecto como a la esencia material, tanto desde la naturaleza hasta eh, esto de dejar una huella, una marca. eh, no sé, eso me sugirió, digamos, tu trabajo, Tere. Me parece Sí. interesante. Sí, yo creo que, bueno, eso como de hacer como de repente una transmutación energética hacia un elemento material, como que yo creo que al final termina como cargado de eso. O sea, no sé, bueno, yo creo que en mi trabajo va como en búsqueda de subsanar ese tipo de cosas a través suena como un poco cliché de repente decirlo, pero subsanarlo a través del trabajo artístico Ujú. que al mm. final más que una sanación, es un hacerse cargo de alguna forma de eso. Como lo que hablaba de atender de pronto los miedos o cosas que están ocultas por la sociedad, que son feas, por así decirlo, como que queden afuera, queden reveladas, queden mostradas, expuestas. Ujú. En relación a lo que estás diciendo, Tere, me gustaría poder citar Me encontré hace poco tiempo con un filósofo argentino bastante interesante que se llama José Pablo Feneyman, y justamente en relación a lo que dices, como él hace como una suerte de inicio de análisis que tiene que ver con el pensamiento como la conciencia crítica. Entonces dice, solo la conciencia crítica es libre y la libertad está alimentada por la crítica. Y la crítica solo puede ser ejercida a partir de la autenticidad del sujeto que es crítico. Cuando leí esa parte del libro, me hace pensar mucho en el artista, como esa idea y no el artista como un espacio así inalcanzable de la humanidad, sino al contrario, justamente esto, como este espacio de honestidad, de revelación frente a las diferentes cosas que suceden en el contexto, que pueden tener poética, pueden tener misticismo, pero no carecen de un espacio crítico. ¿Qué piensan acerca de la idea del arte como este espacio de libertad que se ejerce? Como que es algo muy fundamental, yo creo. O sea, yo creo que eso va súper de la mano con la honestidad, también Claro, eh, como ser libre es también poder ser honestamente libre. a eso quiero apuntar. Exacto. Mm, mm, y bueno, claro, como que el arte es como la instancia perfecta
para precisamente no ocultar las cosas que se ocultan, o para mostrar todo lo que está como en el misterio, no sé. Lo veo mucho como es de ese lado, de lo oculto y lo que sale a la luz, finalmente. Así como tenemos que la posibilidad de conectarnos con nosotros, con esa esencia, tenemos también la posibilidad de ser conscientes como del verdadero poder del espíritu, digamos, del espíritu humano. Y desde ahí se pueden establecer relaciones hermosas, como de conexiones más allá incluso más allá de lo material. Entonces, pienso que quizás también desde ahí se puede pensar esta idea como del poner ante los ojos lo que no debiera ser puesto. O sea, es una forma como de encuentro y de honestidad profunda. Es súper gráfico eso, como lo que pasó recién con The Light Lab, ¿cachai? Claro. Cómo censuran la palabra hambruna, bueno, no sé, pues como estas acciones censuradoras de imagen, como yo pensaba como qué tanto daño tiene que hacer como para que, o qué tanta o cuánto rabia, revelar, tanto odio, claro, como que puede generar para que uno quiera tapar el contenido del otro, algo así. sí. Bueno, ahí yo creo que también hay un fenómeno de la voluntad del arte, ¿cierto? De como exponer las realidades, ¿cierto? Como el acto de Delight es algo que, bueno, personalmente siempre me da cierta luz de esperanza. Es como, alguien pudo proyectar lo que estoy pensando en un edificio y se transforma en algo público, ¿cierto? El hambre era pública, pero ahora es más público. Entonces hay una cierta como posibilidad autónoma desde el pensamiento crítico y también ejercer esa libertad de la que habla Feynman. Entonces es interesante ver también cómo las obras de ustedes, por ejemplo la tuya, Sebastián, de la Galería La Patricia, a mí me llamó mucho la atención todo el intertexto que hay en el aceite humano, en esa gran tela roja con estos micro hilos colgando, toda esa tensión, que claro, pasa de ser como un espectáculo, por así decirlo, estético, y empieza a meterse en unas profundidades ontológicas absolutamente. ¿Cómo haces ese proceso de obra también? ¿Cómo la idea se traslada y llega y se concreta ahí? ¿Cuál es tu forma de procesar? Bueno, yo en ese trabajo quise proyectar a través de la materialidad y tratar de pensar en la materialidad también desde su esencia, como desde lo más primitivo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, intenté traducir a través de la materialidad experiencias ya vividas en relaciones, en performances colectivas, por llamarlas de alguna manera, en encuentros con grupos de personas que estuvieron interesadas en construir algo junto a mí. Entonces, de alguna manera es como una suerte de traducción material que finalmente se configura en una obra volumétrica, escultórica, instalativa, como deseen llamarla, pero que también dentro de esa misma construcción, de alguna manera se manifiestan las relaciones ya existentes en experiencias anteriores, pero con otro grupo quizás más reducido, en donde también se genera, digamos, como esa relación familiar entre el hacer, entre el comer, entre el conversar otras cosas, entre el discutir, entre el estar todos juntos sosteniendo una tela que pesa kilos y kilos para intentar coser, para intentar suspender. Entonces son, la verdad es que procesos de los cuales yo voy atesorando y van resignificando también experiencias anteriores. Entonces un poco ese trabajo tiene esa posibilidad de reunir
a través de la materialidad, la relación, digamos, de las experiencias que he tenido la gran posibilidad de poder tener. Y ahora en la época de la pandemia que estamos encerrados y todo el ejercicio colectivo, como el primer estado del ejercicio colectivo, que es el grupo, ¿cierto? El clan, se está viendo bastante mermado. Pero eso no quiere decir que uno no siga teniendo reflexiones en relación a lo colectivo o genere nuevas instancias colectivas comunitarias. Bueno, sin ir más lejos, la contingencia que vivimos en términos de lo que hablábamos antes, del hambre, nos obliga a hacer gestos comunitarios a pesar de la pandemia. ¿Cómo están ustedes en relación a esa reflexión? Más allá del cuerpo de estudiantes, ¿cierto? Sino también como artistas. ¿En qué están? Tere, ¿te gustaría? Pucha, sí, o sea, yo creo que lo más complicado, o sea, no complicado, en realidad no es complicado, pero el tema de no, yo no puedo ir a mi taller, por ejemplo, entonces como que he tenido que armarme algo acá en mi casa, eh, y eso, no sé, como que me ha implicado reducción de espacio, reducción de materiales, como bueno, todo lo que implica como cambiarse de un espacio grande a uno más chico, entonces estoy como haciendo en diferentes lugares como espacios de laboratorio, por así decirlo, entonces en un lugar tengo la pintura, ahora estoy armando otro para hacer unos objetos bañados en cobre, que tengo que implementar hartas cositas ahí, y, y yo creo que esa instancia como de mantenerse unido en lo colectivo, como más allá de las clases, como dices tú, eh, yo creo que igual es bastante posible. O sea, yo al menos he estado como pensando en algunas ideas ejecutables como desde la distancia. Esto de estar como obligados a comunicarnos a través o sea, de un medio que ya estaba, ¿cachai? Que ya estaba hace mucho rato, pero que ahora como que de pronto estamos todos obligados a aprender y a utilizarlo. Y abusamos de Ha él sido total. como, hay millones de cosas que en realidad podríamos haber prescindido de, no sé, pues hacer una reunión física cuando podríamos haberla hecho online, por ponerte un ejemplo. Entonces yo siento que igual hay hartas cosas que más que ser angustiantes, como que se abren otras opciones de trabajo. Como que lo veo un poco de esa manera. ¿Y Seba, tú? Bueno, en mi caso, la verdad es que me he sentido bastante conectado con mucha gente la que a lo mejor no me comunicaba con tanta, eh, eh, digamos, reiteración. Por ejemplo, hace un par de semanas, una artista finlandesa que conocí cuando tuve la posibilidad de estar allá, me invitó a su cumpleaños a través de Zoom. De Zoom. Entonces, bueno, participé de su cumpleaños, estuvimos hablando y la verdad es que no hablaba con ella hace por lo menos un par de años. Luego, bueno, contactos con personas también de otros países. En ese sentido he tenido como harto intercambio. Y con respecto a mi trabajo, bueno, pues por lo general siempre estoy cuestionándolo. Ahora, claro, esta coyuntura me ha significado también replantear muchas cosas y pensar en los procesos de una manera distinta. Eh, y bueno, de eso se trata, creo yo, ¿verdad? Uno tiene que estar en permanente cuestionamiento del hacer, de la práctica. Es una posibilidad también de ir desarrollando, ir profundizando eh, a partir de la pregunta, a partir del contexto en el cual hace que uno vaya transformándose en el hacer y en el pensar también. Entonces, por supuesto que tiene obviamente como todo momentos complejos, pero es algo que yo creo que hay que intentar generar como sumatoria más que Claro. merma. Llevamos 1 hora hablando y tenemos varios y varias participantes. Entonces les quiero proponer
sí empezamos a abrir el espacio para preguntas o comentarios, ya poder interactuar un poquito más con las personas que han querido participar hoy día. ¿Les parece? Sí, por Sí, supuesto. por favor. Tenemos la opción de levantar la mano en el chat y yo les voy desilenciando el micrófono. Si hay alguien tímido o tímida puede escribir las preguntas en el chat, o de lo contrario, autoadministrar su micrófono y abrirlo para poder hacer alguna intervención. Así que estoy atenta a todas las posibilidades de administración. Todavía parece que no. Sonó algo. El teléfono. Sí. Tere, te están haciendo una pregunta por interno. Tengo mal el silenciador del teléfono. ¿Qué? Preocupándolo de internet. Ahí, Lili. Sí, yo, Tere. Oye, es que estuve anotando algunas cosas. Tu obra, Tere, me recordó, inmediatamente me llegó a la cabeza Jodorowsky, ¿no es cierto?, con la psicomagia. Cuando hablaste de esta gente, este grupo de gente que hablaste de los residentes, no sé si has leído algo de Jodorowsky, me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, un poquito. O sea, la verdad es que no me siento muy conectada como a los métodos de Jodorowsky. ¿Ya? Sí, obvio que he leído como hartas cosas que tienen que ver en cómo las acciones que uno realiza, por ejemplo, en la creación de un objeto, en mi caso, uno puede como también traspasar a algo, o sea, algo que uno tenga interno. Perdón. Sí, sí. No, que lo que me llamó la atención, bueno, que lo anoté para no olvidarme, que tú en un momento dijiste, los residentes quedaron súper agradecidos. Entonces te iba a preguntar por qué. Tú antes de decir esa frase hablaste de que en el fondo que hacían estos objetos que podían pensar en enfermedades, que podían pensar en cada uno haciendo su objeto y era libre de hacer su objeto. Ahora, a cada uno de estos objetos se le aplicaba un sonido. ¿Tú decidías el sonido? Sí, o sea, traté de que ellos como que se pudieran identificar con alguno de los 4 sonidos que habían. Tenías 4 sonidos, ya. Sí, eran 4 sonidos y cada uno se identificaba con alguno. Y entre ellos se pusieron de acuerdo también, porque obviamente tenían que elegir, eran 4 para fuego, 4 para tierra, y ellos mismos como que se los repartieron. Fue muy lindo eso también. Yo no tuve mucha incidencia en eso. Ahora, Tere, cuando comienza este tipo, y también esta pregunta es como para ti, Sebastián, cuando comienzan estas obras donde hay tanta gente trabajando, esto me imagino que todo está registrado, o sea, porque es una obra hecha, o sea, ustedes la pensaron, ustedes la armaron, pero es una obra como hecha en conjunto, gente dirigida por usted, obviamente, con mucha gente, o sea, ¿cuándo comienza la obra y cuándo termina, cuándo es presentada? Pero ¿cuándo comienza la obra? Desde el momento que la creas tú, obviamente, pero cuando se empieza a hacer con toda la gente. O sea, Uy, sí. Bueno, yo con el Seba como que hablábamos harto de la importancia del proceso. Como que en mi caso al menos como que parto investigando mucho antes. O sea, hay hartas cosas que empiezo a hacer, o sea, de lo que mostré no es nada, porque había hecho, no sé, una serie de inhaladores, una serie de no sé qué, como hartas cosas como en la tentativa de buscar lo que estaba buscando al final. Y eso que dices, como cuando termina, yo sentía que cuando, por ejemplo, ya estaba la exposición, ya los residentes súper contentos con el ejercicio, qué sé yo, después como que sentí la necesidad de traspasarlo a un escrito. Como que dije, uy, me quedo como corta con esto, porque en el fondo, ¿dónde están como las experiencias de ellos, por ejemplo, escritas? Todas las cosas que le pasaron, porque ellos hablaron después, como en esta inauguración, que fue súper chiquitita, ellos hablaron harto y como que hablaban de la experiencia, de haber hecho estos objetos, hicimos pinturas también, nos hablaron de la pintura, entonces como que todo eso yo sentía que se evaporaba de alguna manera, entonces como lo que estoy tratando de hacer ahora es ver de qué manera puedo sacar como algún formato de libro de eso, que en el fondo pueda poner los registros de las fotos que tomé, de los que ellos, de los testimonios de ellos, y no sé, pues todo lo de la teoría de los humores, por ejemplo, o algunas ideas que yo, más que Jodorowsky, por ejemplo, yo me vinculo con las cosas que hablaba Jung,
de las tipologías, o, por ejemplo, la sincronicidad, no sé, de otro tipo de cosas que tienen que ver más con ese tipo de psicología. Ya. Gracias. Y el SEBA, no sé. Bueno, con respecto en realidad, con respecto a los procesos, yo voy, por lo general, documentando toda parte del proceso, y en la oportunidad que me ha tocado trabajar con mucha gente, digamos, alrededor de 80 personas, eh, es muy difícil poder conocerlas a todas, claramente. Es otro tipo de relación y es otro contexto también. En esa oportunidad fue para la Universidad Aalto en Helsinki, en Finlandia. Hace todos los años un AXI que se llama, que es Aalto Camp, ¿ah? Que es Aalto Camp for Society Innovation, que es en el fondo como un encuentro a nivel de gente de distintos países que se reúne a proponer soluciones a distintas problemáticas sociales. Entonces, en el fondo, mi labor ahí era poder reunir a todo este gran grupo y generar una instancia en donde se pudieran compartir preguntas que pudiesen incitar también a dar cierta dirección a cada uno de sus grupos de trabajo. Entonces yo los conocía, digamos, los conocí un par de semanas antes de generar esta instancia, pero en términos muy generales, y bueno, ahí en un primer momento hay que idear toda la transmisión de la información de una manera muy clara, en el orden también, en un orden, en un cierto orden, para que se entienda más o menos el ejercicio que yo le quiero plantear a ellos y que también les sirva para poder implementarlo en el desarrollo, digamos, de sus grupos para traducirlo a ciertas respuestas a los problemas que estaban abordando en ese momento. Entonces, para mí esa experiencia es no solamente esa instancia, sino que es mucho más compleja. Significa como una suerte de relación extendida, por llamarlo de alguna forma, con mi participación en ese momento en particular. Y también en otras ocasiones he trabajado con gente más cercana, en donde el proceso es distinto, en donde las emociones también son distintas, y finalmente para mí como que cada una de las experiencias van tejiendo la una con la otra. Entonces, claro, puedo identificar un proyecto, pero en la relación con el siguiente o con el subsiguiente, finalmente es como una suerte de tejido eh, que va construyendo o va dejando algo o va manifestando alguna idea, inquietudes, preguntas, etc. Tenemos una pregunta de Mari Carla que dice, es para los dos: al ser trabajos que requieren de una participación externa, encuentro que es muy probable que el objetivo inicial se va modificando en el camino. ¿Cómo controlan eso o qué límites piensan para llegar a un registro o muestra final? Bueno, en mi caso, yo en algún momento yo doy, digamos, entrego el trabajo a todos los participantes. En un momento yo digo, este trabajo es de ustedes. Y también me entrego yo, digamos, a que lo que suceda va a tener una significancia tanto para el trabajo como para los participantes, como para mi experiencia. Entonces, en el fondo, no limito las posibilidades que puedan explorarse en el trabajo, sino que doy ciertas directrices y a partir de eso el trabajo se desarrolla eh, libremente de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a las exigencias también de todos los que son, digamos, están involucrados y están participando. Ahora, es distinto obviamente en una pieza más instalativa, ahí hay mucho más control de todo. A pesar de eso también, de que puede haber más control, también me permito a que se desborde o se descontrole. Digamos, a partir de la experiencia que he tenido, hay ciertas oportunidades en donde
Han habido situaciones que han salido del control, digamos, y ahora, lo miro ahora, y pienso que en ese momento tendría que haber permitido con mayor libertad que ese descontrol estuviese, digamos, en función de lo que el trabajo de alguna manera necesitó, o de lo que los involucrados en la participación en la construcción de ese trabajo finalmente suscitó. Entonces, yo creo que es tremendamente importante esa libertad que uno tiene que entregarle al grupo, al trabajo, a la materialidad también, en su relación, en su comportamiento. Lo más importante son como los ejes que van, de alguna manera, marcando una dirección general, pero que a partir de eso se puede desbordar o cambiar, etc. Tere, ¿te gustaría a ti contestar también? Sí, sí, de todas maneras. O sea, yo creo que como lo que yo más he aprendido es primero como a soltar eh, la necesidad de control. O sea, el no tener que, el saber que tengo que igual que perder un poco el control, porque al trabajar con tantas personas y con de repente objetivos que son bastante abstractos, por así decirlo, porque al menos en estas dos instancias de residencia que les mostré, tenía que ver con transmutar de alguna forma las emociones internas. Entonces era como, mierda, no es como llegar y construir un cubo, o sea, tenía que ver con que cada uno también le pudiera dar la forma que ellos quisieran. En el caso de Guayaquil fue harto más complejo, porque además trabajé como con un grupo de ancianos, o sea, de gente que como que tenía dificultad para moverse y el trabajo era como hacer cuestiones bien grandes. Pero lo resolvimos, no sé cómo, pero lo resolvimos bien y salieron cuestiones bien choras en ese sentido. Yo creo que algo súper importante, al menos en mi experiencia, tiene que ver con poder conectar con las personas, como que, eh, como, de nuevo, quizás hablar de la honestidad, onda, ser muy honesta con lo que uno está planteando, poder ser muy abierta, como exponerse uno para que el resto también como que pueda exponerse y entregarlo todo. Entonces, como que bueno eso que dices tú, o sea, no son límites, o sea, como que uno tiene de repente algunos ejes y cosas dentro de los que, de márgenes, como uno de los que se mueve, sobre todo yo lo hago como para que quizás que las personas que participen no queden como frustradas con sus trabajos. Básicamente para mí tiene que ver con eso, como con ayudarlas a que la experiencia sea una buena experiencia, que puedan lograr el propósito em, de armar estos objetos, como que la experiencia pueda ser grata. Entonces trato como de que de todas las cosas que yo voy a perder el control, como que ese lo pueda sostener un poco, de alguna forma. Como ayudarlo a que no se frustren, a, no sé, bueno, eso. Tere, también Cristian Valenzuela te pregunta a ti directamente si has seguido con la exploración de pintura y cabello y cómo ha evolucionado ese imaginario o ese camino, que lo recuerda haber visto en una exposición en blog y le parece muy interesante. No, la verdad es que no, como que me he metido en otros materiales, como que pasé un poco de trabajar con la suciedad, de la sociedad, como de la caca, por así decirlo, onda, de la mierda, visualmente, a meterme como con elementos como el cobre, o como a purificar de alguna forma lo que en algún momento igual lo encontré un poco, como que en algún momento sentí que se transformó en algo medio satánico al final, entonces como que me cansé de trabajar con estos elementos tan que provenían de los desechos. Eh, Ahora, igual he trabajado como con elementos de reciclaje, pero que termino bañando en polvo de grafito, y ahora estoy como en el proceso de poder bañarlos en cobre, que ese es como mi interés ahora. Que en el fondo también tiene que ver un poco con estudios químicos, como con materiales diversos, pero ahora distintos. Entonces también me atrae eso, como que me atrae también el haber podido cambiar un poco la forma de los trabajos que estaba haciendo. Tere, ¿y por qué, esto no lo está preguntando nadie, te lo pregunto yo, ¿por qué cobre en particular? ¿Por qué eliges ese elemento?
en algún momento me puse a trabajar con placas de estas para hacer circuitos electrónicos, para hacer grabados, como con el básico interés de imprimir una imagen y en ese proceso de imprimir la imagen y sumergirla en un ácido para que se consuma el cobre y quede la imagen grabada, me encantó el material, como que pelé el cable, y además empecé como a entender que el cobre no solo tenía como una función mineral, económica, sino que también antibacteriana. O sea, de Claro. todas las cosas que yo venía trabajando con la suciedad, era como hacer un acto de limpieza. Ah, te entiendo, perfecto. Y eso, básicamente no sé si hay más trama que, ¿Qué es esa? que esa. Andrea Gutiérrez le pregunta a los dos si en sus trabajos perciben conductas de resistencia de parte de los participantes o surgen emociones muy inesperadas. Macarena, al tiro te doy la palabra, pero que Andrea había preguntado primero. La pregunta es para los dos. Bueno, sí, yo creo que surgen reacciones inesperadas, están, en mi caso al menos, en mi experiencia, que han estado ligados con la emocionalidad, en donde algunos observadores, participantes, se han conectado con algo muy sensible y bueno, y ya se han puesto a llorar, eh, eh, digamos, nos hemos contenido los unos con los otros, las unas con las otras. Entonces sí, en muchas oportunidades me ha surgido, digamos, esa explosión de sentires y emocionalidades, y que me parecen que también enriquecen la experiencia. Y respecto a la resistencia, bueno, en general intento ser muy cuidadoso también con el cómo integrar al espectador, en cómo integrar a la persona que quiere participar. Entonces, en ese sentido, como que no he tenido ningún, más allá de que de a lo mejor un adulto que tenga más edad, digamos un adulto mayor que a lo mejor le incomode estar sentado en el pasto o ese tipo de cosas en realidad, pero que eso se ve en el momento y se conversa en el momento y siempre con mucho respeto y mucho cuidado frente al otro, digamos, ante todo. No sé si tiene que ver un poco la pregunta con la respuesta que te di con la pregunta que me hiciste. Macarena Alvarado, ahora puedes preguntar. Gracias, Camila. Yo le quería preguntar a Sebastián, en realidad. A ver, voy a prender el video porque ya, que a mí me carga cuando hablan fantasmas, no sé, también hago clases, entonces me gusta mirar como es lo más humano de esta conexión digital. Pero preguntarte, Sebastián, porque hablaste como, has hablado cosas bien profundas y creo que esta conversación se está tornando bastante filosófica y profunda, y respecto a eso, tú hablaste de un poco que en tu trabajo, o de la honestidad del ser artista, como de poner ante los ojos algo que no debiese ser expuesto o que quizás es, como decía la Tere, un poco tabú. Y en ese sentido la Tere ha expuesto más ese mundo en este conversatorio, o quizás es porque yo conozco más el trabajo, más de cerca el trabajo de la Tere, porque fuimos compañeras en blog. Entonces esos mundos interiores, o de ese más allá de la obra, un poco lo conozco, he tenido la suerte de hablar harto con la Tere, pero me encantaría saber, y esto es una pregunta un poco cuidadosa, pero me gustaría un poco saber más esas profundidades, esa espiritualidad, digamos, de tu trabajo. Bueno, gracias por la pregunta, Maca. Intentaré esbozar una respuesta. Bueno, lo que preparé en la presentación que les hice hoy día es básicamente trabajos que tenían relación con el cuerpo colectivo, intentando generar este cruce
de encuentro con mi práctica docente. Entonces, también hay un camino que de alguna forma tiene que ver con eso colectivo, pero en donde he ido desarrollando un trabajo desde mi cuerpo, ¿ya? Y siempre teniendo en consideración, digamos, al espectador como un otro participante, observador, y que al mismo tiempo genera, digamos, interacción. ¿Ya? Como finalmente también es transformador de la propuesta, del trabajo, de la obra. Y de alguna u otra forma creo que también mi relación con respecto a la sociabilización con el otro, con el cómo comunicarse, con el cómo relacionarse con el otro, eh, siempre ha sido como un factor o un elemento de pregunta en mi persona, en mi ser, en mi esencia. Entonces pienso que esa búsqueda de la interacción con el otro va un poco en respuesta a esa inquietud. Un poco pensando en mi, digamos, en mi experiencia. Y también, por otro lado, respecto a lo performativo, respecto al cuerpo, respecto a la participación, hace muchos años, o en general, digamos, desde que tengo noción de mi existencia, siempre he tenido una relación con lo que me rodea de una manera muy estructurada. Siempre, por ejemplo, o en un comienzo, cuando ideaba instalaciones en relación a la espacialidad, tenía que ver con la medida, tenía que ver con por eso hablo también desde la geometría, como el entendimiento de alguna forma de lo que me rodea. Entonces, a partir de eso, como de esa estructura, que de alguna manera me daba una formalidad muy concreta, por otro lado también me impedía poder explorar eso otro un poco más libremente, ¿ya? Como ese otro aspecto sensible más libremente. Y a partir como de esa interrogante, es como hace, bueno, esto fue, hablo de años atrás y como de mi vida y como finalmente está todo muy ligado. Entonces, como que a partir de esa pregunta es que llego también a la performance, llego a la presencia, llego al momento, llego al acto, a la experiencia en vivo de algo que pueda acontecer y del cual yo no tengo el control. Y bueno, y así comienzo como a indagar en ese territorio, digamos. Y encontré en ese lugar también esa posibilidad de retroalimentar mi otra forma de relacionarme con el mundo. En definitiva, como me fui dando cuenta que la relación de lo que me rodea, con lo que yo me rodeo, a partir de la medición, a partir de la geometría, era mucho más enriquecida con la experiencia misma, sin una estructura preconcebida, sin prever nada, sino que solamente a lo mejor con una palabra o con una intención que puede transformarse en otra cosa. Eh, no sé si me estoy yendo para otro lado, pero intento como dar cuenta o contarte cómo ha significado y qué ha sido y cómo ha sido mi proceso. Y en ese sentido que preguntona, pero un poco a los dos, o que la Tere lo dejó también más enunciado, como esto de que por ahí el hacer estas instalaciones o el hacer estas obras de alguna manera viene a ser como un trabajo de sanación. Y de alguna manera, ¿tú cómo vinculáis esa idea como o nada que ver? Como que en algún minuto me parece que podría también estar presente, no sé. En mi caso, Uh-huh. bueno, yo creo que esa idea como de finalmente uno está permanentemente intentando responder
a esas, como una suerte como de preguntas que emanan desde una experiencia que puede significar algo, por un lado, digamos, cuestionador hacia uno mismo, y que por otro lado, y que sí, puede tener que ver con algo de sanación, puede tener que ver con la idea de encontrarse en el otro, con la idea de poder expandir eh, digamos, el ser individuo y intentar ser reflejado también en el otro. Así que sí, me parece que el arte es una posibilidad también de sanación, absolutamente. Para ir cerrando, me gustaría exponer una pregunta de Gracias, Seba, Josefina. perdón. Disculpa. Que dice, pregunta, ¿cuál es la conexión o si existe algún vínculo sobre sus trabajos y lo ritual? Lo pongo sobre la mesa porque justo está un poco relacionado a lo que estaban recién contestando. Tere, a lo mejor podrías tú... Sí, en mi caso hay, yo creo que harto que tiene que ver con lo ritual. O sea, de partida porque en mi trabajo como que partí pintando, y para mí el pintar siempre tenía que ver con algo un poco ritualesco, o sea, de una manera bastante inconsciente. Después en algún momento le empecé a tomar el gustito a esto de poder como exorcizar demonios, por así decirlo, y plasmarlos en una pintura, a través como de que matéricamente como que estas sensaciones tan abstractas o abyectas como que quedaran plasmadas de alguna manera en el trabajo. Oye, y qué buena la pregunta, porque justo como que pensaba que algo se me queda en el tintero, y era que para mí tuvo mucha importancia una participación en una performance o en un ejercicio performático que hizo la Cecilia Vicuña el 2017, que era una instalación en el Bellas Artes, y que tenía como tema la conexión con el río. Y yo nunca había participado como de ese tipo de cosas, porque yo como que la verdad soy como más bien tímida, me cuesta un poco como eso de exponerme con tantas personas. Entonces, participar de eso como que me ayudó a entender que también lo que yo estaba haciendo era bastante ritualesco. O sea que hay como acciones que uno puede hacer de modo simbólico a través de los ejercicios artísticos, que de una u otra manera quedan como reflejados algo espiritual. Y esta performance de la Cecilia Vicuña como que me ayudó, o sea, me abrió los ojos mucho como a poder ver que eso era súper posible. Eh, y lo empecé como harto a poner en práctica. Yo creo que ahí como que salieron los objetos de las pinturas, la necesidad también de vincular con otra gente para hacer traspaso de este acto simbólico. No sé, eso. Me acuerdo que algo habíamos hablado de la Cecilia Vicuña, Seba, en algún momento. No sé si tenía que ver con lo ritualesco, o no sé si lo hablábamos o algo pensé en algún Puede momento. ser que le hayamos comentado, sí, pero no recuerdo exactamente en qué contexto? contexto. Sebastián, ¿te gustaría responder? Porque ya tenemos que empezar a cerrar nuestro conversatorio. Bueno, la performance puede ser, y tiene, digamos, también en relación a su base, una relación con ritual, digamos. La performance también pueden ser muchísimas cosas. Entonces, es interesante pensar el ritual como un fenómeno en donde se conjugan a partir como de ciertas nociones, las posibilidades de interacción también, y sobre todo como del ideal. La conjunción que puede ser de la oratoria, de lo sonoro, de lo ritualístico, tiene muchos colores, y eso ha significado también como un aprendizaje muy importante para mis procesos. Y en cierta instancia, sí, yo creo que diría que en mis experiencias performativas, lo ritualesco está de alguna manera presente. Sí, absolutamente. Bueno, le quiero dar
las gracias por el tiempo, por conectar tan profundamente con los diferentes tópicos que quisimos conversar. Nos quedaron muchos temas en el tintero. Ya los revisitaremos a lo mejor cuando nos volvamos a encontrar en la escuela, o en su defecto podríamos generar otra instancia. Le quiero dar las gracias de verdad a los dos. Fue una de las buenas experiencias de la semana poder trabajar juntos y generar este espacio de conversación. Muchas Sí, gracias. yo digo a lo ti, mismo, Camila. Camila. Muchas gracias Seba también. Gracias a la Tere y a todos los que estuvieron ahí detrás escuchando. Sí, a todos los que están Sí, escuchando. fue harto rato. Les recuerdo que va a quedar grabado esto y va a quedar alojado en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterras, así que para que lo puedan revisitar y contactarse si es que quedaron preguntas o comentarios. Es bueno que esto también signifique una nueva red. Sí, nos agradezco la instancia, de todas maneras. Enriquecer Sí, también muy buena. la escuela y todo lo que eso pueda significar para los procesos Claro. de todos los que estamos acá. Y instancias de conexión, sobre todo, a propósito de lo colectivo. Claro. Sí. Cuídense, que estén muy bien. Vale. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Seba.